Bueno, el video pasado habíamos estado viendo cómo resolvíamos un sistema de fuerzas concurrentes por un método que era el método del paralelogramo. Pero vimos que ese método se complicaba cuando ya tenía tres fuerzas, porque lo teníamos que hacer varias veces. Entonces, les había comentado que existe otro método que se llama, método gráfico, que se llama método de la poligonal, donde básicamente lo que tenemos que hacer es ir trasladando una fuerza a continuación de la otra, respetando, ¿sí?, su sentido y su dirección. Vamos a trabajar entonces, igual que en el caso anterior, vamos a trabajar con escuadra y regla, ¿sí? En el primer caso tenemos un sistema de 4 fuerzas donde la escala es de 10 kilogramos a 1 centímetro, por lo tanto la fuerza 1, que es de 40 kilos, la vamos a dibujar como de 4 centímetros. La fuerza 2 de 70, bueno, y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como una especie de trencito, donde voy a ir transportando cada una de las fuerzas respetando su sentido y su dirección. Fíjense, voy a comenzar donde terminó F1, voy a transportar F2, ¿sí? Entonces digo, bueno, F2, fíjense, siguiendo como habíamos hecho con el paralelogramo, la misma dirección, el mismo sentido, con la diferencia que ahora lo que voy a hacer es, voy a medir la fuerza, que era de 70 kilogramos, es decir, 7 centímetros, y ahí es donde terminó esta fuerza, que la vamos a llamar F2'. Fíjense que tracé paralela, entonces tengo F1, F2. Ahora tendría que trazar F3. Y otra vez vamos a lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo hago, busco dónde está F3 y voy marcando siempre lo mismo, ¿no? F3, ahí tenemos, misma dirección, mismo sentido, donde terminó F2'. A ver, que se me complicó acá. Ahí estoy. Entonces, donde terminó F2', voy a trazar lo que sería F3'. Pero las tengo que medir, obviamente, ¿no? Acá era de 40 kilos, es decir, que va a ser de 4 centímetros. Y ahí es donde terminó esta fuerza transportada, que es F3'. Finalmente nos queda F4, ¿sí? Entonces también voy a llevar F4 a continuación, siempre siguiendo lo mismo, F4 paralela, paralela, y que sea de 40 kilos, es decir, de 4 centímetros. A esta la voy a llamar F4'. Entonces, fíjense que hice como una especie de trencito, ¿no? F1, F2, F3, F4. Siempre respetando dirección, módulo, sentido, F3', F4'. Bien. Para saber entonces el valor de la resultante, ahora vamos a tirar una recta desde donde salen todas las fuerzas hasta donde llegó la última fuerza que yo transporté. En este caso, aquí. Esta es entonces la resultante del sistema, es decir, que esta fuerza me simplificaría estas 4, es la resultante del sistema. Para saber qué valor le vamos a dar, lo único que tengo que hacer es medir. Y esto es de 8,5 centímetros, es decir, que para nosotros es de 85 kilogramos. ¿Sí? Ahí entonces es como calculamos por el método de la poligonal la resultante. Mucho más sencillo que por el método del paralelogramo. Esto es igual gráficamente, que tiene un error determinado, ¿sí? Después lo calcularemos.
Otro caso. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este sistema de fuerzas que tiene la misma escala, todo lo mismo, pero no voy a calcular la resultante, sino que voy a calcular la equilibrante. Y la equilibrante es una fuerza igual a la resultante, pero de sentido contrario. Entonces, para proceder vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Voy a empezar a transportar las fuerzas. La primero que hago es donde terminó F1, voy a transportar F2, ¿sí? Ahí tengo F2, la misma dirección, el mismo sentido, el mismo módulo, la llamamos F2'. Donde terminó F2 voy a transportar F3 con la misma dirección, mismo sentido, mismo módulo, todo exactamente lo mismo. Esta dijimos que medía 60 kilos, entonces son 6 centímetros. Ahí ponemos esta de 6 centímetros. Esta va a ser F3'. Y finalmente F4. ¿Sí? Entonces F4 está acá. ¿Sí? Donde terminó la otra, misma dirección, mismo sentido, mismo módulo, todo lo mismo. Vamos a ver cuánto medía esta. F4 medía 50 kilos, 5 centímetros. Entonces vamos a llevar 5 centímetros ahí. Y ahí entonces es donde terminó F4'. Por lo tanto, la resultante sería una recta que va desde el punto central hasta aquí, pero no queremos trazar la resultante, sino que la equilibrante es la que queremos trazar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la misma recta, la misma dirección, pero sentido contrario. Es decir, esta era de 4,5, esto va a ser de 4,5, pero para el otro lado. Esta es entonces la equilibrante del sistema, que en nuestro caso, como era de 4,5 centímetros, es de 45 kilogramos. La equilibrante sería la fuerza que hace que este sistema quede en equilibrio, como si fuera una quinta fuerza y el sistema ahí estaría en equilibrio, es decir, no se movería para ningún lado.